¿Qué tal, doctor Durán? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muchas gracias por la invitación, como Lo siempre. estamos molestando en plena actividad porque ustedes siguen trabajando incluso en día feriado. Sí, hoy teníamos una reunión con todos los candidatos a las alcaldías de Lima y de Callao. Tenemos una jornada de trabajo, estamos alineando la propuesta para que sea una propuesta como debe ser, unificada, con claridad conceptual y además con entendimiento de lo que queremos plantear a los vecinos de estas dos ciudades. Muy bien, ¿se solucionaron los impases del Partido Morado con el Jurado Nacional de Elecciones o no? No, bueno, nosotros tenemos impasse tras impasse. El primer impasse, tú lo conociste, fue el de la inscripción, lo ganamos. El segundo impasse fue la presentación de 4.145 postulantes, lo perdimos en el jurado, pero a través de las acciones de amparo lo hemos ganado en las primeras instancias, pero esto, claro, va a ser una victoria legal, honesta, constitucional, pero no va a tener efectos prácticos, porque en la práctica esos 4.145 militantes no votaron en las elecciones internas del Partido Morado. Y ahora estamos en una serie de impases, como tú sabes, las inscripciones de las candidaturas, nosotros tenemos más de 100, son evaluadas por los jurados especiales departamentales en estos casos, ¿no? Y hemos tenido algunas malas interpretaciones por parte de ellos de las normas que esperamos se van a solucionar en las instancias superiores. ¿Cuánto debe quedar ya saneado el tema con Más el o menos jurado? debe quedar en 6 o 7 días, ya deberíamos tener todas las cosas resueltas. Ya no hablamos de semanas, sino de días. No son muchos. Nuestra última situación de impasse ha sido la negación de la inscripción de nuestra candidatura a Lima Metropolitana. Y la razón tiene que ver con una mala interpretación del Jurado Electoral Especial del artículo 47 del reglamento que se estableció por el propio jurado para estos efectos. Pero ya está aclarado, la candidatura por Lima del Partido Morado va tranquila. Bueno, todavía no. Estamos en el impasse, vamos a presentar entre ayer y hoy y mañana, nos corresponde presentar la apelación y esto va a tener que ir a pleno el Jurado Nacional. Me parece, según los sondeos, que está con 2% el candidato. Estamos con 3.2 ya. 3.2 sí, ya, sí. Y está de subida, ¿no? Estamos subiendo y además haciendo poco todavía porque estábamos dedicados a la inscripción del partido. Lo que pasa es que la ciudadanía está esperando otra forma de hacer política en Lima también y nosotros se la estamos presentando. ¿Usted cree que por eso están en subida? Yo creo que sí. ¿De quién se trata? Disculpe la ignorancia. Sí. ¿De quién se trata? Miren, Guillermo Flores es un abogado que se especializó en temas de relaciones internacionales para captar recursos privados para el país, ¿no? Básicamente compra, ventas, evaluaciones de empresas. Trabaja en un estudio importante en Lima. Pero además Guillermo tiene una segunda cosa que puede ser útil en términos humanos. Guillermo se ha dedicado desde siempre a una actividad de investigación muy profunda sobre las cuestiones vinculadas a la fe en las sociedades. Él es protestante, es decir, pertenece a una iglesia cristiana, ha estudiado fuera, es profesor en la Universidad del Pacífico y siempre le ha interesado en términos políticos entender cómo utilizar, cómo vivir, cómo plantear una católico. Fe. No es católico. ¿Ese no es un punto en contra? Digo. Cree en Dios, eso es una cuestión importante para un católico, ¿no? Y profesa algunos de los valores fundamentales de los católicos. Pero Guillermo ha hecho una investigación sobre lo siguiente, sobre el efecto político, ¿no es cierto?, de la fe de los ciudadanos. Y sobre todo porque en el mundo laico, el país es un país laico, sí, importa mucho tener el respeto por todas las formas de vida y los proyectos de vida. Y sin embargo tenemos claro que las sociedades que son cristianas normalmente son aprovechadas por los conservadores para construir políticas públicas que niegan las libertades. Guillermo cree, yo comparto con él, que es posible desde la fe y desde la vida de la gente proclamar derechos para los ciudadanos a través de la experiencia religiosa que ellos tienen. Esa es su investigación. Ustedes no son conservadores. No. Pero tampoco son radicales. No, bueno, nosotros somos centro republicano. Creemos en la libertad y el progreso para todos y para todas. Además, esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque se le vende a Lima. Los candidatos que tenemos hoy a Lima tienen visiones conservadoras. Creen que la solución a los problemas está en negarle la libertad a las personas y decirle a todo el mundo cómo debe ir y por dónde tiene que ir. La propuesta del Partido Morado no es así. El Partido Morado respeta las distintas formas de vivir y cree que todos, a través de nuestras distintas formas, cumpliendo con obligaciones institucionales, podemos llegar a construir una república para todos, ¿no? En eso consiste el progreso. A propósito de los conservadores, llegó una información desde Qatar sosteniendo que durante el Mundial, si alguien porta una bandera de LGTB, los van a meter presos. Imagínate. Bueno, es que ahí es cuando uno entiende que la discusión sobre los modelos de vida tiene que ser prohibitiva. Me parece que no es así. Creo que la vida de una república, la vida inquietante cotidiana de la república es que uno haga lo que uno tiene que hacer según sus convicciones, según sus trascendencias. Por lo tanto, si yo tengo un proyecto de vida definido,
Y mientras los demás proyectos de vida no alteren el mío, creo que podemos vivir. Esas son las sociedades modernas, multiculturales, con mucho aprovechamiento de los bienes privados para hacer bienes públicos, ¿no? Eso es la ciudadanía. Algunos dicen, no es moderno, es retrógrado. Estamos regresando a las épocas de antaño. ¿A qué te refieres? La época griega, los romanos. Ah, bueno, pero pensémoslo de esta forma. Lo moderno no está vinculado a una etapa de la historia. Lo moderno está vinculado en la capacidad de que el ser humano, a través de su raciocinio, pueda ser mejor cada vez. No sé si vio la foto de los reyes de España, ¿no? Los dos, hombre y mujer, el rey, el hijo pues de Juan Carlos de España. Ah, ¿te refieres al rey actual? Al rey actual, sí, con su esposa, ¿no? Que era periodista. Soy poco aficionado a los reinados porque soy republicano. De acuerdo, pero el asunto es que los dos aparecen en una fotografía en Luxemburgo, acompañados del presidente del Consejo de Ministros de Luxemburgo, con su marido. Y eso pues es un poco chocante, ¿no? Sí, claro, es chocante especialmente porque estás extrapolando dos proyectos diferentes de vida, ¿no? Es que, fíjate, Rodolfo, yo lo he pensado mucho. Y mi impresión es esta. En el mundo, los momentos de crisis institucional donde la gente no sabe por dónde ir, son momentos donde la gente quiere coger aquello que le es seguro. Y por lo tanto le choca aquello que no es seguro para esas personas. Ahí es donde radica la posibilidad de construir la libertad. La libertad consiste en que uno pueda hacer su vida, su proyecto, lo que uno siente, y no tenga miedo a hacerlo. Entonces yo lo que invoco a los ciudadanos, lo digo cada vez que me reúno con los vecinos, con los clubes, etcétera, de madres, etcétera, es lo siguiente: no le tengan miedo a la libertad. La libertad no es libertinaje, la libertad es la capacidad de trascender haciendo lo que tú estás vocado a hacer. Yo estoy vocado a ser ahora un político que sirva a su nación. No le tengo que tener miedo. Tú estás vocado a ser un periodista, no le tienes que tener temor. Entonces las diferencias no deben ser vistas a partir del primer impacto. Las diferencias deben ser vistas como posibilidades de interacción entre seres humanos. Bueno, mi filosofía, y con esto nos vamos a la pausa, si se puede llamar filosofía, es un poco, hay que ser tolerantes, ¿no? Está bien. Hay que ser muy, muy tolerantes. Sí. ¿Por qué? Porque después de todo somos seres humanos, nadie es perfecto, y este es, digamos, es un mundo, no son 2 ni 3 globos terráqueos, es uno solo, y todos tenemos que convivir de algún modo. Me encanta. Yo te agrego algo que es una convicción política mía, ¿no? Se llama tener pasión por el otro. A un político no le corresponde desintegrar, le corresponde tener pasión por lo que le pasa a la gente, acompañar los sufrimientos y las esperanzas de las personas. Entonces, si tú como político, como ciudadano que cree en la República, encuentras que hay personas que están sufriendo, tu deber es ayudar a empoderarlas para que crezcan. En donde no se puede ser tolerante es en el asunto de la corrupción. Absolutamente. ¿Verdad? En todos los males de la República, que son la corrupción, la mentira, la posería y el uso político de las personas. Ahí yo creo que no hay ninguna posibilidad de ir más allá. Nadie puede usar políticamente a nadie. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? Y regresamos con más aquí en Pulso Informativo. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos hablando nada menos que con Luis Durán, abogado, presidente del Partido Morado, que lo hemos sacado de su chamba, de su trabajo, están en reuniones con secretarios
Distritales, me parece. Distritales y candidatos a alcalde de Lima Metropolitana y de Callao. Muy bien, termina la entrevista y el doctor Durán va a regresar a su trabajo. Entonces, seguimos molestándola rápidamente en estos minutos que son valiosísimos. Antes de entrar al tema de la coyuntura, yo quería hablar sobre cómo está la cosa de manera interna en el Partido Morado a partir de algunos cuestionamientos y de algunas decisiones que ustedes han asumido respecto de quienes eran candidatos. Por ejemplo, el candidato de Jesús María, me parece, a la alcaldía. Sí, gracias por preguntármelo, lo aprecio mucho. La cuestión es muy simple. Mira, el Partido Morado tiene una convicción de un tipo de política diferente. Eso significa que en términos políticos el partido tiene que dar a la ciudadanía sus mejores cuadros. Esa es la convicción. Entonces nosotros, como no tenemos un proceso de regulación en la legislación peruana para tomar decisiones políticas que la ley nos faculta, nosotros establecimos una comisión ad hoc que surgió hace unos días atrás, mucho antes del inicio de las inscripciones, y esta comisión recibió de parte de los militantes información sobre los candidatos. La comisión evaluó, la comisión tomó una decisión. Esa decisión consistía básicamente en plantearle al órgano electoral interno y luego al Comité Ejecutivo Nacional aquellas situaciones en las que el órgano, esta comisionado, entendía que se ponía en riesgo políticamente la posición del partido y su postura ante la ciudadanía. Claro, ¿es digamos como un cernidor? Es un cernidor, pero político. No un cernidor ni de ética política en el sentido estricto, ni de derecho penal. No tiene nada que ver con eso. Y estamos hablando no de candidatos, sino de precandidatos. De precandidatos, así empezó. Entonces, cuando ya teníamos que presentar los candidatos al Jurado Nacional de Elecciones a través del DECLARA, tomamos la decisión en el Comité Ejecutivo Nacional, una decisión por unanimidad además, de evitar cualquier daño político a la institución por candidaturas que tuvieran alguna situación de endebilidad. Eran dos en realidad. Una en Moquegua, un candidato. Y el de Jesús María. Y el de Jesús María. ¿Qué ha pasado? Pero cuéntele los televidentes. Se lo cuento. En el caso de Moquegua, es un caso de una persona que ha tenido antes sentencias, consentidas además, sobre temas de corrupción. Sentencias condenatorias. Sí, exactamente, sobre temas de corrupción. Entonces, claro, no han ocurrido en estos años, pero han ocurrido. Nosotros tomamos la decisión de que ese candidato a vicegobernador no participara. Entonces, toda la lista decidió tampoco participar, con lo cual no vamos a tener ese señor ahí. Ya era candidato. Ese señor ya había ganado las elecciones internas, efectivamente. Ya había ganado las elecciones internas, pero todavía no había sido presentado a Porque algunos dicen, ¿por qué después que gana lo sacan? ¿Por qué no cuando todavía era pre? Porque cuando todavía era pre, no estaba en competencia del Comité Ejecutivo Nacional intervenir, sino era el órgano electoral nacional quien se encargaba de las situaciones. Yo no puedo decirle a un órgano electoral nacional que intervenga o que tome decisiones. Correcto, no se fueron todos y ustedes, ¿qué hicieron? Tomaron ¿Los que quedaron en segundo lugar? No hubo los que quedaron en segundo lugar no van a participar en Moquegua. O sea, ¿no hay candidatos? No van a haber candidatos. ¿En la gobernación? No va a haber. Y la razón es muy sencilla, ¿no? Porque si nosotros tomábamos una decisión y permitíamos e inscribíamos a la lista que había perdido, estaríamos siendo incoherentes con la decisión de la militancia. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿Lo mismo han hecho en Jesús María? Exactamente lo mismo. No es que el segundo lugar es... No tienen candidatos. No vamos a tener candidatos en Jesús María. Porque se puede prestar a la suspicacia. Sí, también. por eso. Yo no le pido disculpas a los vecinos de Jesús María, pero nosotros queremos siempre actuar correctamente y lo que hemos hecho es una decisión política. No hemos permitido la inscripción, no hemos inscrito al candidato de Jesús María. La lista no ha decidido. ¿Qué pasó con el de Jesús María? En el caso de Jesús María hay una serie de reclamos, ¿no es cierto? Pero no hay investigaciones, ni denuncias, ni condenas. No, nada de eso. Hay reclamos, hay pedidos en relación a actitudes y posiciones del candidato contrarias a los principios y valores del partido. ¿Acoso sexual, es cierto? Acoso político. Acoso político. Quiero dejarlo en la sección de acoso político. Acoso político. No quiero entrar a la decisión sobre acoso sexual porque a mí no me corresponde eso, pero acoso político, es decir, incapacidad de permitir a las mujeres participar libres de presiones o de decisiones sobre ellas mismas. Eso es además una regla del Estado constitucional. Ellas se han expresado, han dado sus testimonios. Hay testimonios, hay posiciones que han quedado lacradas, como tú entenderás, bajo la regla de reserva en relación a este tema. ¿Y el tema ha llegado a la Fiscalía o no? No lo sé, porque no le compete al partido. El partido solamente evalúa las cuestiones vinculadas a la cuestión política. Yo hablé con el candidato y tuvimos una conversación larga, correcta. Porque me parece que es un candidato joven, que puede hasta tener proyección. Es un candidato que tiene una edad media, no es muy joven, es un candidato que pertenece al partido, está inscrito en el partido. Yo tuve una conversación larga con él,
con además otros miembros del CEN, donde le explicamos las razones de nuestra posición, le pedimos a él que lo evaluara, él decidió continuar con la candidatura y luego el CEN por unanimidad tomó la decisión y le pidió al personero legal que tomara la posición correspondiente y el personero la tomó. Igual pasó en Moquegua, exactamente el mismo procedimiento. Son los dos únicos casos. Los dos únicos casos, así es. Después en todo lo demás hay participación, digo, del Partido Morado, Hay o participación no necesariamente. no necesariamente en todo el país, porque tú sabes que los procesos empiezan como precandidaturas, se ganan elecciones y luego los propios militantes deciden no continuarlo. Pero en Lima Metropolitana tenemos en todo el espectro, en el Callao también casi en todo el espectro y en las principales ciudades también, por cierto. Muy bien, pasemos al tema de coyuntura nacional. La última información, que ya usted la conoce, por supuesto, es lo de anoche. Vladimir Cerrón le ha pedido al presidente de la República que renuncie al partido Perú Libre, y esto se condice con una declaración o un informe periodístico de hace una semana en Hildebrand en sus 13, donde se dice que si el presidente no renuncia, pues sencillamente lo van a expulsar. Algunos dicen, creo que con alguna razón, que en este contexto ya podrían sumarse los 87 votos y hasta más para vacarlo al presidente en el Congreso. ¿Usted piensa lo mismo? A mí me parece muy complejo lo que vive el Perú y la clase política, y lo que vive este partido y el jefe de Estado. Es muy difícil creer. Amanezco con la idea de la desconfianza total. Un político necesita tener una cosa, su palabra empeñada. Si un político rompe su palabra empeñada, entonces no funciona. Pero estos señores se dicen, se desdicen, actúan de una forma, actúan de otra, de manera que uno siempre tiene que estar pensando que detrás de cada una de las posiciones que toman hay algo raro. ¿Qué hay algo raro? No sé. Pueden ser dos cosas diferentes. Mira, puede ser que quieran salvar el pellejo, en el buen sentido, o sea, separar al partido del presidente. Puede ser que sea una estrategia. Mirando el 2026. O mirando la elección municipal que viene. Así es, también, claro. O dos, o puede ser una estrategia para polarizar, para seguir polarizando, porque las estrategias de sobrevivencia de la política, de la extrema izquierda, siempre fue esa. Polariza, crea caos para que en medio del caos se mantenga cierta estabilidad. Entonces yo no sé qué creer, puedes sentir, y me imagino el ciudadano de pie, ¿qué siente frente a esta clase política donde un día dicen una cosa, hacen otra, etcétera? Me cuesta creer. Yo sí pienso, y te lo he dicho antes, y nosotros lo hemos dicho claramente de comienzo, que es importante construir una alternativa para que se vayan todos. Pero que se vayan todos no es una vocación emocional para el ciudadano. Yo quiero que el ciudadano tenga nota, que tome nota. Que se vayan todos no resuelve el problema por sí mismo. Eso que se iba a vayan decir, todos significa reconstruir la clase política, porque un país se gobierna con líderes políticos. Así es. Si no hay partidos, si no hay gente que aspire a ser partido político, entonces esto no funciona. Me cuesta creer, saber que alguno de los grupos que participa de esta campaña o que estaba alrededor de esta conversación sobre que se vayan todos, niegue la posibilidad de que los partidos políticos participen. Es la vieja discusión entre sociedad civil y partidos políticos de hace muchos años. Yo quiero que los ciudadanos entiendan, los partidos políticos tienen una función en la sociedad, que no la hayan hecho bien, que muchos de ellos no hayan funcionado, no quiere decir que los partidos políticos son los que se tienen que ir. Que se vayan todos quiere decir que se vaya una forma de hacer política. Y recuerden, la sociedad civil tiene su papel, pero la sociedad civil no sustituye a los partidos. Y los partidos no sustituyen a la sociedad civil. Por lo tanto, quienes trabajan en la sociedad civil, a los que aplaudo, acompaño, y yo he trabajado en sociedad civil por más de 20 años de mi vida, les recuerdo, no usar políticamente la actividad de la sociedad civil. Tengan cuidado, porque siempre va a haber personas que se van a querer montar sobre el trabajo de la sociedad civil para intentar sacar réditos políticos. Lo mejor que le pasa a un país es cuando la sociedad civil y los partidos viven articulados. Entonces, que se vayan todos, Rodolfo, y que venga un nuevo tiempo para la política. Aplaudo los partidos políticos, que haya más organizaciones políticas. Esa siempre fue la mentalidad del Partido Morado, no que fuéramos los únicos. Eso no se va a conseguir de un día para otro. No, así es, necesitamos Vamos a tiempo. suponer que se van todos, pero ¿con quiénes vamos a reemplazarlos? Ese es el problema. Ese es un problema. Entonces, no sé, pues, si lo vacan al presidente, asume Dina Boluarte, más allá de que la inhabiliten después, pero eso será después. Y hay también otro dilema. Si es que asume el Congreso de la República con Dina Boluarte inhabilitada, ¿va a convocar elecciones presidenciales o elecciones generales? Esa es la gran pregunta. Porque para que hayan elecciones generales necesitamos una norma, en mi opinión. O sea que la Constitución, desde su punto de vista, dice que solo presidenciales. Desde mi punto de vista, la Constitución no ha previsto una situación transitoria de este tipo, con una vacancia, con una situación. Entonces, la vicepresidenta
convertida en presidenta, tiene mayor atada las manos que si fuera el presidente del Congreso elegido como presidente, porque esa es una situación de sucesión diferente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El grito de que se vayan todos, incluso con reformas, Rodolfo, incluso con reformas políticas, no arregla el problema. Y hay que ser muy honesto, el problema se arregla cuando construyamos una nueva clase política, y por eso yo invoco a los jóvenes, a los ciudadanos que se metan en política, que hagan política, que la hagan en el Partido Morado o donde quieran según sus visiones del mundo. Pero tenemos que sacar a los dinosaurios de los partidos políticos y de la clase política para construir un nuevo tiempo, Rodolfo. Ese es el gran sueño, en mi opinión. Muy bien, Luis, se nos acabó el tiempo, le agradezco su presencia, pero el compromiso de seguir contactados. Muchas gracias, Rodolfo. Siempre es un placer venir. Te cuento que he roto mi silencio después de varias semanas y lo he querido hacer contigo. Y ya me toca también conversar con otros periodistas. Muchas gracias y que tengas un buen día. Muy gentil. Muchas gracias a Luis Durán, nada menos que presidente del Partido Morado. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.